¿Qué tal, iglesia? ¿Listos? ¿Listos para recibir la palabra? Muy bien, vamos a comenzar entonces y quiero animarle que tome su cuaderno, su lapicero y su Biblia porque ahora empezamos. La semana antepasada, terminamos con el libro de Efesios y hoy quiero empezar con el libro de Romanos. Si bien es cierto, no lo vamos a terminar todo el libro de Romanos, pero quiero tomar los primeros capítulos para compartir con ustedes lo tremendo que escribe Pablo en este libro de Romanos. Romanos lo escribió Pablo y en esta carta el apóstol hace una explicación magistral, mi hermano, acerca de la gracia del Señor. Y la gracia y cuál es el lugar de la ley también. No le rehúye a la ley, habla de la ley, pero explica cuál es el lugar de la ley. Su explicación magistral de la gracia, mi hermano, a cualquiera que lo estudie con un corazón sincero, se va a dar cuenta que nunca es un permiso para ir y pecar y hacer lo que se le pegue la gana a uno. Claro que no. Más bien vas a encontrar que la gracia es lo que te da el poder para poder, valga la redundancia, caminar en santidad. Es alucinante. Si usted no lo ha leído Romanos antes, anímese. Busque su Biblia, el libro de Romanos y comience a leerlo. Hoy vamos a empezar con el primer capítulo, con parte del primer capítulo, y quiero que se anime a buscar esto. Pablo recibió el libro de Romanos como una revelación. Usted puede verlo en Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12, como el apóstol Pablo menciona ahí que recibió una revelación ¿de quién? De Jesucristo. Sí, a él no le explicaron los apóstoles como Pedro, Juan, Jacobo, no le explicaron a él el evangelio, ¿no? Él estuvo en un tiempo con Dios en el que Jesucristo mismo le trae esta revelación. Y es interesante porque revelación significa quitar el velo, correr el velo. ¿Se acuerda del libro de Apocalipsis? También se traduce como revelaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Apocalipsis significa eso, correr el velo. El velo, cuando corres el velo, quiere decir que muestran algo que estaba oculto. Y mi hermano, cuando el Señor le revela, le corre el velo a Pablo. Pablo era un hombre erudito en la ley. Él era un erudito. Y mire, recuerde que en ese tiempo el Nuevo Testamento no estaba escrito. No estaban los evangelios, no estaba nada del Nuevo Testamento escrito. Sin embargo, el Señor le corre el velo del Antiguo Testamento, le corre el velo y le deja ver a Pablo que estaba lleno de la ley, pero del formato o del punto de vista de los fariseos. Estaba lleno de eso. El Señor le corre el velo y Pablo logra ver. Y cuando logra ver, esto se le muestra a Pablo. Entonces comienza él a escribir una de las cartas que él escribe, específicamente hablando de la gracia, es Romanos. Y esto es lo que quiero compartir contigo, esta gran revelación que el mismo Señor Jesucristo se la da a Pablo. ¿Está listo? ¿Está listo? Muy bien. Entonces empezamos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo. Vamos a pararnos ahí un ratito. Siervo de Jesucristo. Usted sabe que la palabra Jesucristo en el original no está. ¿Qué es lo que dice en el original? Diría algo así: Pablo, siervo de Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre Jesucristo y Jesús el Cristo. Jesucristo lo usamos todos nosotros, usted y yo, y seguramente antes de escucharme, algunos de ustedes de repente no sabían esto, pero ellos no le decían o no se referían a Jesucristo como lo hacemos usted y yo. Ellos cuando se referían al Maestro decían Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque el Cristo, mi hermano, es uno de los títulos de nuestro Señor.
Tal vez, no tal vez, sino el más usado de los títulos de nuestro Señor. Un principio para ver la importancia de algo en la Biblia, y escúcheme bien o tome nota si quiere. Un principio para ver la importancia de algo en la Biblia es las veces que se repite en las Escrituras. Así es que si usted ve, por ejemplo, que en la Biblia amor se escribe, se menciona, qué sé yo, 500 veces, por decir una cantidad, no tengo el número exacto, y de repente obras significa, o se escribe unas 100 veces, ¿cuál cree usted? ¿Por qué cree que el Señor quiso hacer más énfasis en amor que en obras? Porque es más importante para Él que usted y yo entendamos lo que es el amor. Amén. De la misma manera, entonces, si usted y yo comparamos la cantidad de veces que se repiten los otros títulos de Jesucristo, como por ejemplo libertador, sanador, príncipe de paz, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted toma nota, los cuenta, ¿cuántas veces se repiten esos otros nombres? Dicen algunos que es como unas 80 veces. No se compara en nada en cuántas veces se repite Jesús el Cristo. ¿Cuántas veces se refiere a Jesús como el Cristo? Los que las han contado nos dicen que son más de 1000 veces. ¿Por qué tanto énfasis? ¿Por qué tanto énfasis? Es decir, ¿qué es lo que nos quiere dar a notar el Señor a través de el Cristo? ¿Qué es lo que quiere resaltar el Señor allí? Pues fíjese, es algo tan importante. Porque el Cristo, mi hermano, significa el ungido. Ahora, usted va a decir, el ungido, ¿y qué es ungido? Ahorita lo vamos a ver, porque es lo mismo que nada, ¿cierto? Es decir, a ver, si usted no sabe el significado de la palabra libertad y le dices a alguien, ¿eres libre? Esa persona va a decir, no sé, tal vez, porque no entiende la palabra libertad. ¿Me dejo entender? Pero si es que le dice libertad, quiere decir que puedes tomar tus propias decisiones. La persona de repente era esclava de alguien y ahora le dicen que es libre. Entonces puedo tomar mis propias decisiones. Entonces me puedo ir de acá. Porque entendió, fue bendecido, recibió a través del significado de la palabra libertad, lo entendió, y cuando uno entiende algo, es bendecido con ese algo. Pues fíjese, la palabra Cristo también tiene un significado, y como ya se lo dije, significa el ungido. Ahora, ¿qué significa el ungido? El ungido viene de unción. Ungido es la persona que ha recibido unción. ¿Ok? Y unción significa la presencia de Dios. Usted se acordará cuando el rey David va a ser ungido por el profeta Samuel. Llega Samuel y al último, ya que lo llaman a David, dice que lo ungió. Tomó el aceite y lo ungió y derramó el aceite sobre su cabeza y fue ungido. Y en ese momento lo que están diciendo es que vino el Espíritu Santo sobre él. Lo ungió el Señor para que sea rey. Quiere decir que cuando vino la presencia de Dios a su vida, le dio lo necesario para ser rey. Amén, iglesia. Ahora, esto es lo que pasa. El Cristo es la versión griega de la palabra hebrea Mesías. También ha escuchado usted eso, ¿verdad? Muy bien. Bueno, Mesías es en hebreo, Cristo es en griego. El significado es igual. ¿Cuál? El ungido. Y el ungido hemos dicho que significa la presencia de Dios. Ahora, referido a Cristo, significaría esto: el que tiene y el que lleva la presencia de Dios. Cristo, Jesús, el Cristo quiere decir Jesús, el que tiene y el que lleva la presencia de Dios. Eso es lo que estaba diciendo. Entonces, este texto quedaría algo así: Pablo, siervo de Jesús, el que tiene y lleva la presencia de Dios.
Mira el que está a tu costado. El Cristo también es mi Cristo. Amén. Amén. Ahora, ¿por qué es el título más usado el Cristo? ¿Por qué es que el Cristo es el título más usado en el Nuevo Testamento, obviamente? ¿Por qué no enfatiza a Jesús como el sanador? ¿Sanó Jesús? Claro, sanó a un montón de personas, a mucha gente. ¿Por qué no lo llama a Jesús, o por qué no enfatiza a Jesús el libertador? ¿Liberó Jesús a las personas? Por supuesto que liberó a mucha gente. Incluso dio de comer, podría decir Jesús el alimentador o el proveedor en todo caso. ¿Por qué no hizo énfasis en eso? ¿Por qué? Porque mi hermano, Pablo y los discípulos sabían que el Señor mismo sabía que usted y yo estamos apartados de la presencia de Dios. Los discípulos entendieron que usted y yo estamos apartados de la presencia de Dios. Y nuestro Señor vino por eso. Nuestro Señor no vino para sanar. Su misión principal no fue sanar a las personas. Su misión principal no fue liberarlas. Su misión principal no fue darles de comer. Lo hizo, pero su misión principal no fue esa. ¿Cuál fue su misión principal? El hombre estaba apartado, y por eso, mi hermano, porque estaba apartado de la presencia de Dios, Jesús trajo la presencia de Dios. Él era el portador de la presencia. Él tenía la presencia de Dios, tiene la presencia de Dios, y Él la lleva a donde va. Y eso es lo que hizo. Él, como el ungido, traía la presencia de Dios. Él trae el reino de Dios al hombre que quiere. ¿Tú quieres? Si tú quieres que el reino de Dios venga a tu vida, hoy puede ser ese día. Si tú necesitas que Dios reine en tu vida, hoy puede ser ese día. Porque Jesús, el que tiene y lleva la presencia de Dios, está en este lugar. Y Él ha traído la presencia de Dios para ti también. Por eso, mi hermano, Jesús decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién traía el reino de los cielos? Él. Usted no veía, nadie veía a los ángeles ni nada. Lo veían a Él con sus discípulos. Y Él traía el reino de los cielos. Y donde Él iba, el reino de los cielos inundaba. Por eso es que, mi hermano, todo enfermo que se le acercó a Él fue sano. Todo el que acudió a Él fue sano, fue libre, recibió lo que necesitaba. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios no hay enfermedad. Amén. En el reino de Dios no hay necesidad. Él cubría todas las necesidades. Entonces, mi hermano, ya no se trata de alcanzar a Dios con lo que hacemos, con lo que haces. Ya no se trata de agradar a Dios con lo que haces. Ahora, Él, Jesucristo, traía la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque todos los que lo rodeaban a Jesús estaban acostumbrados a lo que les habían enseñado. ¿Qué les habían enseñado? Que tenían que ganarse el reino de Dios. ¿Cómo es que tenían que ganarse? Por medio de la ley. ¿Recuerda usted ese joven que se le acercó a Jesús y le dijo: ¿cómo he de heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ya lo sabes. La ley. ¿Recuerda usted? El muchacho, el joven rico dijo: yo he cumplido todo eso desde joven. Y el Señor lo discernió rápidamente. Y le dijo: una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y sígueme. Y el hombre se fue triste porque era rico. Bueno, no vamos a entrar en esa enseñanza, pero quiero que entienda que él sabía lo que tenía que hacer. ¿Qué cosa? Cumplir la ley. Y con esa pregunta Jesús le demostró a él que aunque él decía haberla cumplido desde muy joven, no estaba cumpliendo la ley. Escúcheme, todos los judíos de ese tiempo sabían lo importante de cumplir la ley, porque el que cumplía la ley, entonces Dios lo miraba con buenos ojos.
Y al que no cumplía la ley, venía el castigo. Usted lee el Antiguo Testamento y ahí está escrito eso. Así es. Usted puede leer en Deuteronomio, capítulo 28, si no me equivoco, y usted puede leer acerca de las bendiciones de la obediencia a la ley y de las maldiciones también a la desobediencia. Entonces, Jesús sabía que su entorno sabía eso. Por eso es que Él ahora traía la presencia de Dios. Ellos trataban de ganarse la presencia de Dios por medio de sus obras, por medio de cumplir la ley, y Jesús ahora les traía la presencia de Dios de una manera diferente, de una manera que ellos no lo habían escuchado. Entonces ya no se trata de alcanzar a Dios con lo que hacemos, ahora se trata de que Él trae la presencia de Dios. Por eso se usa más el título de Jesucristo, el Cristo. Se usa más el título del Cristo porque es lo principal que vino a hacer. ¿Qué vino a hacer? Traer la presencia de Dios. Traer la presencia de Dios. Él, que portaba la presencia de Dios, acercó a Dios a nosotros. Lo acercó a nosotros. El mismo Dios que venía en Él se acercó a nosotros. Escúcheme bien. Jesucristo vino no porque nosotros lo buscamos, sino porque estábamos perdidos. Por eso vino Él. No vino porque había gente que lo andaba buscando y queriendo seguirlo. Vino porque estábamos perdidos y Él vino por eso, para salvarnos. Entonces Él, mi hermano, estaba llenando la separación que el pecado había abierto por fallar a la ley. Cuando usted y yo fallamos a la ley, se abre un abismo ahí que nos separa de Dios, a usted y a mí. Nos separa de Dios. Esa separación Jesús la vino a cubrir, trayendo Él la presencia de Dios. Ya que tú no puedes venir a mí, yo vengo a ti, dice el Señor. Ya que tú estás lejos de mí por el pecado que te tiene esclavizado, yo vengo a ti, dice el Señor. Y eso es lo que el Señor está diciendo también para ti. Él viene a ti hoy. Para ti. Para ti que te sientes juzgado, condenado por los desaciertos, los pecados que has cometido. Para ti que crees que ya no hay esperanza. Que crees que aunque has ido a la iglesia muchas veces, sigues cometiendo pecados. ¿Sí? Para gente como tú vino Jesucristo. No vino para decirte, vive como quieras. No, vino para hacerte libre. Y como tú por tus propias obras y yo por mis propias obras no podíamos acercarnos a Él, entonces Él se acercó a nosotros. Por eso es el Cristo. Entonces, mi hermano, el versículo 1 sería así: Pablo, siervo de Jesús, quien tiene y trae la presencia de Dios, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Aquí hay otra palabra más. Evangelio. ¿Qué quiere decir evangelio? ¿Qué significa evangelio? Evangelio significa buenas y nuevas noticias. Buenas y nuevas noticias. Suena bonito. Buenas y nuevas noticias. ¡Wow! ¿Sabía usted que evangelio significaba buenas y nuevas noticias? Seguramente muchos de ustedes sí. Algunos de repente no. Ahora ya lo saben. Evangelio significa buenas y nuevas noticias. No solamente son buenas noticias, sino buenas y nuevas noticias. Ahora, ¿qué tenía de bueno y qué tenía de nuevas las noticias que traía Jesús? Bueno, tenía de bueno, valga la redundancia, las noticias que traía el Señor eran buenas porque Dios se estaba acercando al hombre. Y eso es lo que Él estaba diciendo. Dios se acerca a ustedes. Yo estoy trayendo la presencia de Dios a ustedes. Que Dios se acerque al hombre. Dígame, ¿no es una buena noticia? Que ya no tenga que ser el hombre el que se acerque a Dios, porque no lo puede hacer por sus propios medios. ¿Por qué? Porque es pecador y Él es santo. Que ya no tenga que ser porque no puede el hombre, sino que ahora Dios se hace hombre y viene por nosotros. Dígame, ¿no es una buena noticia?
Es una tremenda buena noticia. Claro que sí, es una buena noticia aquí y en la China también lo es por si acaso. Y nueva. ¿Por qué nueva? Porque como dije hace un momento, antes de Jesús nadie hablaba de este tipo de noticias. Antes de Jesús todo el mundo hablaba de la ley. La ley, la ley. ¿Quieres entrar al reino de Dios? Cumple la ley. ¿Quieres que Dios te acepte? Cumple la ley. ¿Quieres que Dios te bendiga? Cumple la ley. ¿Quieres que Dios te sane? Cumple la ley. ¿Quieres que cumple la ley? Eso era. El justo, ¿oh? Ajá. Por la fe vivirá. Pero eso es, mi hermano, para los que creemos. Para los que quieren ganarse el reino de Dios, tienen que cumplir la ley. Jesús, entonces, mi hermano, trajo una nueva noticia. Ya no tienes que cumplir la ley. Eso fue. Pastor, ¿qué está diciendo? Estoy diciendo que si usted quiere entrar en la presencia de Dios, usted no tiene que cumplir la ley como requisito, como prerequisito. Usted tiene que creer en Jesucristo. Eso es lo que tiene que hacer. Usted tiene que creer en Jesús, el que tiene y trae la presencia de Dios. Amén, iglesia. Amén. Claro que sí. Pastor, entonces ya no tengo que cumplir la ley. Si estamos hablando de entrar en la presencia de Dios, ¿no? Si estamos hablando de vivir en paz con tu prójimo, busca cumplirla porque te va a ayudar a llevar tu vida en orden. Seguramente que sí. Pero escúchame bien. Eso no te da, porque no la vas a poder cumplir. Algo vas a fallar seguramente. Pero ahí, por eso se acercó Jesús, el Cristo. Por eso trajo Él la presencia de Dios para nosotros. Por eso era una nueva noticia y por eso le llamaron el Evangelio. Las buenas y las nuevas noticias. Esos son. Entonces el versículo 1 quedaría así. Pablo, siervo de Jesús, el que tiene y trae la presencia de Dios, llamados a ser apóstol, apartado para las buenas y las nuevas noticias de Dios. Apartado para las buenas y las nuevas noticias de Dios. Ahora, después de eso, Pablo está presentándose, saludando y habla de su deseo de visitar Roma. Y vamos a saltearnos hasta el versículo 16. Mire lo que dice ahí. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué dijo no me avergüenzo del Evangelio? Perdón. ¿Por qué dijo no me avergüenzo del Evangelio? ¿Sabe por qué? Porque lo estaban avergonzando. Querían avergonzarlo. Hacían cosas para avergonzarlo. Pero él se mantuvo firme. Y por eso escribe Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Poder, usted lo entiende, definitivamente. Poder, sí, mucha fuerza, mucha capacidad de hacer algo, ¿verdad? La palabra que se traduce aquí como poder es dunamis. Dunamis es una palabra en griego que quiere decir dinamita, poder. Amén. Entonces imagínense, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es dinamita de Dios para salvación. Dinamita de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación. ¿Tú necesitas ser salvo de algo? Escúchame bien. El Evangelio, las buenas y las nuevas noticias de Dios son la dinamita que va a destruir todo lo que te está hundiendo, todo lo que te está rezagando, todo lo que te está atando, lo que te está jalando hacia abajo. El Evangelio, las buenas nuevas, las buenas y las nuevas noticias de Dios para tu vida van a dinamitar todo eso.
para salvarte. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Lo estaban queriendo avergonzar, pero él no se avergonzó. Él siguió. Entonces dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es dinamita de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Porque en el evangelio, como dijimos que es evangelio, las buenas nuevas, ¿no es cierto? Porque en las buenas y las nuevas noticias de Dios, la justicia de Dios, aquí hay otro término, justicia de Dios. ¿Qué es justicia de Dios? Justicia es la aprobación para estar delante de su presencia sin culpa. Escríbalo, justicia, la aprobación para estar delante de Dios sin culpa. Repito, la aprobación para estar delante de la presencia de Dios sin culpa. ¿Qué es eso? Justicia. Justicia. ¿Estamos? Entonces, usted y yo, mi hermano, antes no podíamos, no había opción. No teníamos opción. Todos éramos culpables, pero ahora, mi hermano, tenemos opción. Jesucristo. Y Jesucristo trae la justicia de Dios. Fíjese, dice, porque en el Evangelio, las buenas y las nuevas noticias de Dios, la aprobación para estar delante de su presencia sin culpa se revela por fe. ¿Qué es fe? Es creer. Eso es fe. Creer. Entonces, usted y yo, o mejor dicho, el versículo 17 quedaría algo así. Porque en las buenas y las nuevas noticias, en las buenas y las nuevas noticias, la aprobación para estar delante de su presencia sin culpa se revela por creer y para creer. Como está escrito, el justo, aquí vamos a reemplazar lo que tiene que ver, el justo, si justicia quiere decir aprobación para estar delante de su presencia sin culpa, entonces justo quiere decir el que está aprobado para estar delante de su presencia sin culpa, por la fe, por el creer, vivirá. Espero no haberlo mareado, ¿sí? Pero quiero redondear esta idea. En el Evangelio, en las buenas y las nuevas noticias, la aprobación para estar delante de su presencia sin culpa se revela, se corre el velo por creer. ¿Quieres que se te corra el velo? Tienes que creer. Y cuando tú y yo creemos, entonces se te corre el velo y puedes verte a ti mismo delante de Dios sin culpa por la obra de Jesucristo. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Mi hermano, yo no sé cómo sea usted. No sé lo que puedas haber vivido. No sé cuántos errores o pecados o qué cosas hayas pasado. Pero sé lo que está diciendo el Señor aquí. Y el Señor está diciendo que para que tú te puedas ver, mi hermano, delante de Dios sin culpa, tienes que creer en Jesucristo. Entonces, mi hermano, vas a poder mirarte a ti mismo sin culpa delante del Señor. Eso se llama justicia de Dios. Vas a recibir la justicia de Dios. Escúcheme bien, mi hermano. Deje de pensar que usted es una persona justa por sus propios medios. Porque te gusta la justicia. Entonces eres muy justo tú. Seguramente en muchas cosas podrás ser justo de verdad. Espero que sean muchas cosas. Pero te vas a dar cuenta que en otras no. Y así somos los seres humanos.
Por eso el Señor vino, la presencia de Dios, y que traía la presencia de Dios el ungido, Jesús, el Cristo, que vino a traernos esta buena y nueva noticia. ¿Cuál buena y nueva noticia? Que tú puedes verte justo delante de Dios, que tú puedes verte aprobado delante de Dios por creer en Él, en Jesús. Tal vez tú digas, pastor, pero yo ya creo en el Señor. Pastor, yo creo en el Señor y a veces todavía me siento un poquito con culpabilidad. La culpa está constantemente en mí. Por eso, mi hermano, el apóstol Pablo va a decirnos más adelante en Corintios, nos va a decir, en Romanos mismos, nos va a decir que cambiemos nuestra manera de pensar. Y usted tiene que cambiar su manera de pensar. Claro que sí. ¿Por qué? Porque usted está pensando así como yo pensaba hace un tiempo atrás. ¿Cómo pensaba yo hace un tiempo atrás? Que tenía que portarme bien en todo y no debía fallar en nada para que le agrade a Dios mi estilo de vida. ¿Y sabes qué? Siempre me frustré. Porque me portaba bien un día, 2 días. Lo más que yo pude aguantar portándome bien fue cerca de una semana. Fueron como 6 días más o menos. Y en el 6º día hice algo que no estuvo bien. Entonces, mi hermano, ¿qué es lo que pasa? El legalismo trata de transmitir eso. Trata de transmitir eso, que usted necesita no cometer ningún error para agradarle a Dios. No. Y lo repito, no. No necesitas no cometer ningún error para agradarle a Dios. Necesitas creer en Jesús. Eso es lo que necesitas. Necesitas creer que Dios se hizo hombre y que se entregó por ti y vino a rescatarte a ti, pecador, a mí, pecador. Nos vino a rescatar para darnos vida nueva, porque no podíamos solos. Porque el pecado nos tenía esclavizados. Porque estábamos presos del pecado. Y su sangre, su sacrificio en la cruz, nos vino a libertar. Porque Él vino. No nosotros nos acercamos a Él, sino que Él vino por ti. Iglesia, no se trata, la gracia de Dios no se trata de vivir como se te pegue la gana, como se dice popularmente. La gracia de Dios se trata de aceptar, sin tener mérito alguno, que estamos aprobados por Él, por lo que Jesús hizo. De eso se trata la gracia. Verme a mí aprobado por Dios, porque Jesús se entregó en la cruz. Deja de pensar como yo pensaba hasta hace unos años atrás. Quiero animarte, como dijo el apóstol Pablo, cambia tu manera de pensar. Te exhorto, cambia tu manera de pensar. Acepta la gracia de Dios para que vivas en libertad y en santidad. Es la única forma de hacerlo, créeme. Es la única forma de hacerlo. Entonces, de paso, también podrás ver a tus congéneres con otros ojos, con ojos compasivos, con ojos de amor. ¿Por qué? Porque tú has recibido amor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo quiero hablarle, ahí con tus ojos cerrados, por favor. Quiero hablar, sean hombres o mujeres los que me están mirando. Quiero hacerte una invitación. Si ha habido culpabilidad en tu vida, si tú luchas con cumplir los mandamientos para sentirte bien delante de Dios,
entonces no estás actuando en fe. Y con esto no te estoy diciendo que vivas como quieras. Con esto te estoy diciendo, deja de darle el poder de sentirte bien a cumplir todos los mandamientos. El poder lo tiene Jesús. Jesús, el Cristo. Jesús, el que tiene y lleva la presencia de Dios a tu vida por creer en Él, no por lo que haces. Amén. Así es que ahí donde estás, cierra tus ojos y pídele perdón al Señor por tratar de alcanzar su bien, por tratar de alcanzar su justicia con tus propios medios. Pídele perdón al Señor cuando tú y yo tratamos de alcanzar el ser justos por nuestra capacidad de hacer las cosas bien. Entonces estamos negando el valor del sacrificio de Jesús. Porque le dijimos que vino por las... Entonces le estamos diciendo que vino por las puras. Pero no vino por las puras, porque realmente tú y yo no podemos ser justos. No podemos tener la consideración de pararnos frente a Dios sin culpa. Pero si creemos en Él, si creemos en Jesús, entonces puedes pararte frente a Dios sin culpa. Porque Jesús cubrió tu culpa. Así es que cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Vamos a levantar nuestra voz y vamos a decirle: Padre, gracias. Gracias, Señor, por amarme. Gracias por venir por mí, por entregarte por mí, Señor. Gracias por traer tu presencia, por venir, Señor, y extenderme tu presencia en mi vida, por el creer en tu obra, Señor, por creer en tu sacrificio para mí. Señor, yo lo recibo, Padre, yo lo recibo y hoy, Señor, hoy puedo recibir tu justicia. Hoy puedo verme justo delante de ti por tu obra, Señor. No por lo que yo he hecho, sino por lo que tú hiciste para mí. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oro, Señor, por cada hombre y mujer que están mirándonos. Oro por cada uno de ellos. Señor, trae tú tu justicia. Llénalos de tu justicia, Señor. Señor, tu justicia, Señor, los presenta a ellos dignos en tu presencia. Tu justicia, Señor, los presenta a ellos sin culpa en tu presencia. En el nombre de Jesús, que tu justicia venga sobre ellos. Señor, por eso echamos fuera toda culpa y toda opresión del enemigo que haya venido sobre la vida de los que están mirándonos. En el nombre de Jesús, eres libre. Eres libre. Él te hizo sin culpa. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Te amamos. Te amamos. Eres bendito, Padre. Amén y amén. 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 Aleluya. Aleluya. Este es el Evangelio del Señor. Estas son las buenas y las nuevas noticias. Que tú y yo podemos estar sin culpa delante de Dios por la obra de Jesús. Eres libre. Amén. Iglesia, gracias por tu atención. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor guarde tu salida y tu entrada. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre el tuyo y ponga en ti paz. El Señor tenga misericordia de ti donde quiera que vayas. Donde quiera que tú vayas. Que seas de bendición a los que te rodean. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.